Bueno, y vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis y vamos a ver las copas. Aquí es el momento de las copas donde vienen, y estas copas, hermanos, son unas copas donde es diferente a los juicios que vimos de las trompetas y de los sellos. Esto es totalmente diferente. Esto ya es el acabe del mundo, por decirlo de esa manera. Son intensas y son fuertes. Entonces, para ver qué fue lo que vimos la semana pasada, como un repaso, nos dimos cuenta que aquí en este capítulo es un lenguaje descriptivo que estuvimos viendo durante este periodo específicamente, y lo llaman los juicios del periodo de los 7 juicios, que son de las trompetas, ¿no? Y aquí este estudio es todavía parte de la séptima trompeta. Recuerden que llega a un punto donde estamos en la séptima trompeta y tiene cuatro partes, y estamos en la última parte, pero ahí en la última parte es donde entran y caben estas copas. En inglés se les llama bowls, que son las copas. Entonces hoy vamos a ver el derrame de estas copas, y en este derrame vemos el juicio y vemos lo que va a ocurrir. Entonces, como introducción, este juicio está llegando a la tierra, hermanos. Estamos en ese periodo, recuerden una vez más, estamos en la séptima trompeta, y en detalle estamos viendo exactamente lo que va a ocurrir. Y está llegando este juicio a la tierra, un juicio de terror que sobrepasa toda imaginación humana, lo que quiere decir que es lo más terrible que se haya visto o se haya conocido en la historia de la humanidad. Quiere decir que va a ser horrible. ¿Y cuándo sucederá esto? La gente se pregunta, pues cuando el mundo se va a terminar. Todavía faltan que ocurran varios sucesos, que venga el arrebato, que se levante el anticristo, y una serie de cosas que la marca de la bestia, todo lo que ya venimos estudiando. Me quiero apurar porque ya esos estudios están ahí en la webpage y pueden ir a chequearlos. Pero la respuesta que cuando ocurrirá o sucederá estas cosas es en el fin del mundo, el final de la historia humana. Ahora, estos juicios, hermanos, de los sellos, como les dije, es lo más intenso. Las trompetas y los sellos no era tanto, pero aquí lo vemos intenso. Ahora, estos juicios, yo le puse que son totales, como ya cuando se va a terminar algo, ya es total, es el fin de todo. Entonces es una devastación completa y definitiva que va a caer sobre, y recuerden, esto no va a caer sobre los impíos y los malos. Ya hemos establecido que los que tenían alguna esperanza, que se quedaron aquí en la gran tribulación, ya fueron rescatados, por decirlo de esa manera. Ya están en la presencia del Señor a través de esta matanza, que se puede decir de esa manera, que vino en contra de todo que tuviera fe, hasta en Buda, hasta cualquier. Eso no quiere decir o indica que van a estar en el cielo, pero ya hubo una gran matanza de personas. Los creyentes estuvieron en la presencia del Señor, ya lo vimos, ahí ya lo estudiamos, pero aquí es ya lo que va a caer, va a ser sobre los malos y los impíos. Los impíos, lo que vimos la semana pasada, es una persona simplemente que sea irreverente, un ateo básicamente, un ateo que no cree nada en Dios. Y la gente mala, hay gente mala que simplemente es mala de corazón y no va a haber ningún cambio en esta persona. Ha estado en un punto donde el Señor le ha dado oportunidad para cambiar, y la persona, porque es dura la palabra dice, dura de cerviz, dura de corazón de piedra, y nunca se va a arrepentir. Entonces es una persona que no se va a arrepentir. Entonces vamos a estar leyendo el capítulo 16, versículo del 1 al 11, y vamos a ver nada más 5 copas. La próxima semana será parte 2 de ese estudio, y vamos a leer las que faltan, las otras 2 copas. Vamos a leer todos, una vez más, hermanos, Apocalipsis capítulo 16, versículo del 1 al 11. Y dice: oí una gran voz que decía desde el templo. Recuerden, la imagen es que se abre el templo, se está viendo ahí el lugar santísimo, o sea, todo lo que ya vimos la semana pasada. Ahora, dice que desde el templo salió una voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea que esta voz venía del cielo. Los ángeles no le estaban diciendo, le estaba diciendo a los ángeles: id y derramad la copa
derramar sobre, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, aquí vemos la primera copa, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Versículo 3, y el segundo ángel derramó la copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, recuerden, ángel de las aguas, va a ser importante, y que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado de beber, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La cuarta copa, dice el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea que, imagínense, hermanos, que el sol ardía tanto que fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, se estaban achicharrando, se estaban quemando. Versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínense, se están quemando ahí, están siendo achicharrados y todavía no se arrepintieron. Y la quinta copa, dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrió en tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Wow. Entonces, hermanos, el título del mensaje es el derrame de las 7 copas, parte número 1. Aquí vemos un escenario donde Juan está viendo y él dice que escuchó una gran voz que gritaba: ve y derrama la ira de Dios sobre la tierra. Vamos a leer el versículo 1 una vez más y vamos a comenzar. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esta voz es de Dios. Y básicamente lo que está diciendo, y solamente Dios, hermanos, tiene la autoridad y de dirigir y de hacer como a Dios le plazca. Dios solo pudo haber dado esta orden para terminar la historia de este mundo. Y esto es importante, hermanos, que nosotros debemos de recordar, y esto nos debe de traer paz. Y básicamente, ¿por qué nos debe traer paz? Porque, hermanos, Dios es un Dios justo y es un Dios recto. Y podemos tener esa confianza en que Dios va a corregir toda la maldad. A veces yo sé que muchos de nosotros, y lo hemos comentado, que nos da como, ay, ¿y por qué Dios no hace nada? Y vemos toda la desigualdad entre el mal y el bien, y ahora parece que los malos tienen la razón y los buenos, gente de bien, gente temerosa a Dios, son los malos. Y uno dice: wow, pero ¿por qué está pasando esto? Bueno, nosotros sabemos por qué, pero el punto es que sabemos qué es lo que va a pasar, y sabemos que Dios es un Dios justo, recto, y también Dios es amor, pero también Dios va a juzgar, y va a juzgar. Ahorita vamos a ver lo que va a estar ocurriendo. Primero es que Dios nos ama, hermanos, y ama a toda la humanidad, y Dios no quiere que nadie se pierda. El problema es que muchos, ahorita como lo acabamos de leer, han endurecido sus corazones, no se han arrepentido. Y eso lo podemos ver, personas tal vez familiares, tal vez amigos, tal vez vecinos, que uno sabe que están teniendo situaciones y no se arrepienten, simplemente ahí continúan igual. Entonces, para nosotros los que creemos, tenemos esa confianza
que Dios no va a permitir, hermanos, que todo el mal siga, y llega a un punto donde el mal ganó. Esa no es la historia. La historia es que Dios va a llegar a un punto, lo que vamos a estar estudiando hoy, y hasta ese momento se termina todo, y Dios es un justo, y como dice, hasta aquí llegó todo. Y uno dice, wow, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué? Pues porque Dios ya ha dado, a través de la historia hemos venido estudiando, específicamente Apocalipsis, que es el estudio de los últimos días, vemos que la gente no se arrepintió. Y vimos el proceso de cómo fue que ocurrieron las cosas, y llegamos aquí al punto ya casi final. Ya nada más tenemos como 2 capítulos más, 3 capítulos, y ya vamos a estar en las bodas del Cordero, ya vamos a estar en Nueva Jerusalén, pero todavía aquí ya se terminó. Como también va a llegar un momento que las personas que quieran recibir al Señor, que quieran arrepentirse, no se van a poder arrepentir. Ya va a ser muy tarde, como lo vimos la semana pasada. Entonces, hermanos, Dios no quiere que esa maldad continúe, porque Él tiene la última palabra. Y Dios está viendo, hermanos, ¿ustedes creen que Dios permite las cosas y Dios se goza por toda la maldad que está pasando? No, simplemente está triste, o sea, como que si yo ya envié a mi hijo para que todos puedan confiar en Él y tener paz y simplemente tener vida eterna, y mis hijos los uso para ir y predicar el evangelio como misioneros, y van y los matan, o sea, yo ahorita lo estoy pensando de una manera humana. Yo sé que muchos lo pensamos de esa manera, pero aquí Dios va a llegar a un punto donde no lo va a permitir. Ya hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Y quiero enfatizar eso, hermanos, porque a veces la gente, los cristianos, nosotros nos desilusionamos o decimos, pero si yo soy hijo de Dios, esa persona es hija de Dios, qué tanta injusticia, y les fue tan mal. Bueno, les fue mal en los ojos de nosotros humanos, pecaminosos, carnales, pero ante los ojos de Dios, Dios tal vez se llevó a esta familia y están en la presencia del Señor. Los salvó, están ahí. Tal vez una persona que tiene una enfermedad, tiene cáncer, el Señor dice, ok, mi hijo ya está sufriendo mucho, mi hija, y se la lleva a la presencia del Señor. O sea, Dios es amoroso y hace eso y se los lleva. Y nosotros estamos sufriendo, ay, pobrecito, y se murió. Gloria a Dios que se murió, porque está en la presencia del Señor. Y a veces a veces creemos que Dios nunca hace nada y la maldad va a ganar, o la maldad simplemente ganó. No, la maldad nunca va a ganar con lo que vemos en la Biblia. El versículo número 2, vemos la primera copa, y esta copa el ángel la derrama sobre la tierra, y vemos que el juicio viene a través de una úlcera maligna y una pestilente. Y el objeto, o sea, la razón es porque va a venir a los adoradores de la bestia. Versículo 2 dice, fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Y como resultado dice que vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Sobre quién vino, hermanos? Vino sobre los que tenían la marca de la bestia, los que dejaron que les pusieran la mano de la bestia. Recuerden, esas son las personas que ya no tienen salvación, por decirlo de esa manera. Y son los que adoraban a su imagen. Dos palabras claves, ¿no? Los que tenían la marca de la bestia y los que adoraban a su imagen. La gente vivirá una aflicción, hermanos, de algún tipo de heridas con pus. O sea, se van a ver, pues se va a ver desagradable, va a ser cancerosa, todavía a lo mejor va a ser una enfermedad que todavía ni se conoce ahorita, pero se va a desarrollar, o ya está, pero la humanidad todavía no la conoce. El punto es que van a ser heridas que nos van a dañar y son malignas para el cuerpo. Estaba viendo un comentarista que dice que van a ser heridas abiertas, o sea, dolorosas, y sobre todo van a ser humillantes, lo que quiere decir que las personas que van a andar caminando se van a dar cuenta que esa persona pues le cayó esta úlcera maligna, o sea que va a ser humillante, dice, y vergonzoso. Las heridas van a causar agonía y tortura.
y no van a dar descanso ni de día ni de noche. O sea que no, aunque tomen medicina, aunque tomen medicina para que el dolor no les duela el cuerpo, sedantes o morfina o eso, nada de eso va a ayudar. Van a ser heridas incurables y sobre todo simplemente es para, imagínense, es algo donde el ser humano va a llegar a sufrir tanto, donde va a pedir, ya no quiero vivir, ya quiten mi vida, o ellos se van a suicidar. Estas heridas es algo, hermanos, como lo que sucedió en el juicio de ceniza que cayó sobre los egipcios. Vamos a leer el Éxodo. Por cierto, el mensaje está ahí en la aplicación y pueden ir leyendo los versículos que estamos leyendo. En Éxodo capítulo 8, versículo del 9 al 11. Simplemente es un ejemplo de lo que ocurrió. Éxodo capítulo 9, versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparciará Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a ser un polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá, y aquí está el punto, hermanos, y va a producir este polvo, esta ceniza, va a producir sarpullido y úlceras en los hombres y en las bestias. Y fíjense por qué. Porque simplemente el Señor así lo ordenó y usó a Moisés y a Aarón. Ahora, fíjense lo que continúa diciendo: y producirá sarpullido y úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y recuerden que Egipto viene siendo un símbolo del pecado. O sea, viene y el Señor se derrama a través de usando esta ceniza, este polvo de este horno, y se derrama sobre el pecado. Algo increíble, ¿no? Se derrama sobre el pecado. Versículo 10, continuamos, y dice: y tomaron la ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto de los hombres como las bestias. Y versículo 11 dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Va a ser algo así que ocurrió allá en la época o en el tiempo de Moisés, cuando estuvieron en Egipto. Ahora, recuerden, hermanos, que el juicio va a caer solamente ante las personas que siguen al anticristo y ante toda esa maldad. La Biblia dice que va a caer sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban a su imagen. Y básicamente los que siguen y adoran a ese gobierno o a ese sistema o al Estado. Y eso va a ocurrir. La segunda copa se derrama sobre el mar. Y el juicio viene pues sobre el mar y se vuelve como sangre. Y murió todo lo que en el mar había. Versículo 3. Y el segundo ángel derramó la copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto tal vez, uno de los, estaba viendo un comentarista y dice que tal vez cree o se supone que esto va a ser nada más en el Medio Oriente, allá en el Mediterráneo. Y entonces el poder del anticristo, porque dice que el poder del anticristo va a estar por aquella zona, por el Medio Oriente o alguna nación europea o algo que esté cerca, o en el Imperio Romano, donde estuvo en aquella zona. Pero sea como vaya a ser, hermanos, el mar se va a infectar con algún tipo de contaminación. No sé si ustedes han visto que en las noticias que ya se ve algo así, y le dicen la marea roja. ¿Lo han visto en televisión años atrás? En algunas partes del mundo hay, y no se explican por qué el mar simplemente se ve, y se ve toman escenas de un helicóptero. Ya saben cómo se ve la arena media blanca o tal vez gris, pero se ve roja, como roja de veras, como sangre. Y básicamente lo que los científicos dicen ahora es que simplemente es un tipo de contaminación
un tipo de bacteria que contamina el agua y a veces va creciendo, se va multiplicando y ha llegado tan grande que puede llegar a cubrir millas y millas de esta, vamos a decirle, bacteria, pues, vamos a decirle de esa manera. Y en todo eso se mueren los peces y todo lo que vive en el mar. En el fin de los tiempos, hermanos, eso va a ocurrir. Tal vez no va a ser esta misma bacteria, tal vez sí, no sabemos. Pero va a haber una contaminación roja de sangre, es lo que la palabra dice. Y todo lo que está dentro del mar va a morir. Imagínense la industria pesquera, todo lo que tiene que ver con los mariscos, con todo el dinero que se mueve, las finanzas, se va a destruir. Ya no va a haber ceviche. Versículo 4, vemos la tercera copa que se derramó sobre los ríos. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y también dice que se convirtieron en sangre. Y esto, hermanos, va a suceder donde estén la mayoría de los impíos. Ya saben que ahorita hay países donde abunda la maldad. Abunda la maldad, para no ofender a nadie, pero hay ciertas, por ejemplo, partes del África, partes donde hay mucha brujería, por decirlo de esa manera. Donde hay mucha brujería, donde hay muchas cosas que van en contra de lo que es Dios o en contra de lo que Dios quiere hacer a través de los gobernantes. Es como que hay una maldición. Pues donde quiera que haya estos impíos, esto va a estar ocurriendo. Y con todo el mundo también, porque recuerden que ya todos los que tuvieron fe se fueron matados, millones y millones fueron matados, entonces o asesinados. Entonces ahorita pues yo diría que va a ser todo el mundo, ¿no? Pero el punto es que el agua, recuerden que el agua es un símbolo del Espíritu Santo, hermanos. El agua nos lava, la palabra nos lava, o sea, todo está relacionado. Si cuando aquí los ríos, en cualquier parte del mundo, imagínense que traigan agua, la humanidad se va a terminar. ¿Alguien sabe cuánto puede durar el ser humano sin tomar agua y que siga sobreviviendo? Imagínense, 7 días. El 7 es número de ¿qué? De la perfección de Dios. Entonces es exactamente, y todo está interrelacionado, es increíble todo esto. El punto es que sin agua potable que la gente pueda tomar, que podamos tomar para vivir, se va a terminar. Y recuerden, esos son juicios que vienen en contra de las personas que no creyeron en el Señor, las personas que estuvieron en contra, los impíos y la gente mala. Versículo 5 vemos que las aguas se vuelven como sangre. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, tú eres justo, oh Señor, el que eres y el que eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas. Y una vez más, la gente, ¿cuántos de ustedes dicen que Dios es amor? Que por qué permite que los niños mueran, o por qué hay tanta hambre en ciertos lugares del mundo, y por qué Dios no les da de comer, no les da comida. Y hay una lista de cosas, ¿no? Que la gente siempre está preguntándose ciertas cosas. Que por qué Dios permite, que por qué Dios ordena esto, que por qué esto sucede en el mundo. Recuerden que todo lo que ocurre, la Biblia dice que hay guerras por el corazón, o sea, por lo que hay en ¿dónde? En el corazón del hombre, del ser humano. Quiere decir que todo lo mal del mundo que le echan la culpa a Dios, no es Dios, es el hombre, es el humano. Y estos hombres, la mayoría de estos hombres son gente mala simplemente, gente que no se ha arrepentido ante los ojos de Dios, gente que no cree en Dios, ellos son sus dioses. Entonces Jesucristo sabía que nadie se iba a arrepentir en estos tiempos. Recuerden, son tiempos donde los impíos y los malos están en control, es todo lo que hay, son los que están siguiendo la bestia, a todo el sistema que ellos controlan, la manera como se está viviendo en esa época. Aquí le recuerda el ángel a Juan y dice, justo eres, oh tú, Señor, oh Señor, tú eres tan justo. Es el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Regresando a recordarse quién es Dios, hermanos. Y a veces a nosotros se nos olvida quién es Dios.
¿Cuántas veces hemos estado en situaciones que son de veras de lo peor? Uno dice, wow, ¿y cómo es que me pudo haber pasado esto? ¿O cómo puedo estar pasando por esta situación? Pues ¿en dónde está Dios? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, lo que podemos hacer es recordar las promesas de Dios. Tal vez podemos estar en situaciones donde a veces uno no tiene respuestas, no tiene soluciones. Lo único que tenemos es Dios. Uno dice, pues es lo único que tengo, Dios. No, hermanos, es lo que más tenemos. Es lo grande que tenemos, que es Dios. Y si Dios lo permite, si Dios lo permite, es porque Dios sabe lo que Dios está haciendo. Y nosotros no sabemos, hermanos. Y a veces uno quiere solucionar las situaciones, las cosas, de cierta manera que yo creo, o que ustedes creen, que va a ser mejor para todo lo que va a ocurrir o todo lo que se va a desarrollar. Y ahí es donde nos metemos en problemas, hermanos. Dios sabía todo lo que estaba ocurriendo. Y aquí simplemente es un recordatorio, hermanos, que digamos, Señor, tú eres un Dios justo, Señor. Tú siempre has sido bueno, siempre has juzgado, tú no cambias. Vemos tus promesas que tú nos has dado a través de tu palabra y confiamos en ti, Señor. Entonces simplemente eso es lo que tenemos nosotros, hermanos. Tenemos nuestra fe, tenemos la esperanza que al final vamos a ser victoriosos. De hecho, ya somos victoriosos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ya Jesucristo venció ¿a quién? Al diablo, venció a la muerte y está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces lo que está ocurriendo ahorita es simplemente el proceso que se va a tener que hacer y todos vamos caminando ahí como vamos caminando, pero manteniendo nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo. Porque Él es el que nos dio la fe. La Biblia dice que es el autor y consumador. Quiere decir que Él nos dio la fe y Él va a terminar nuestra fe. ¿Cuándo la va a terminar? Pues hasta cuando estemos en su presencia. Pero mientras que estemos aquí tenemos que seguir. Ahí como vamos, porque recuerden, justo eres tú, oh Dios, Señor, el que eres ahorita, porque Señor, eres tú el que creó todo. Y que no se nos olvide eso, hermanos. Cuando estemos en el medio de la situación hay que recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros? Versículo 6. Vemos, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Ahora, recuerde que, dejen leer los dos versículos porque es parte de este versículo. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues no lo merecen, hermanos. Ahora, aquí, una vez más, hay que recordar, estos son los anticristos que están siguiendo al anticristo, los seguidores simplemente que están siguiendo a toda la maldad. Recuerden que el holocausto más grande de toda la historia, de toda la humanidad, toda persona de fe fue asesinada. Y bueno, ya lo estudiamos que ya los mataron, pero en el mundo real ahorita, como se dice, como en life, o del tiempo ahorita que estamos viviendo, esto va a suceder. Entonces los van a matar y simplemente no va a haber misericordia y va a ser de lo peor, una matanza. Pero para nosotros, los creyentes, no vamos a estar aquí. El Señor ya nos ha llevado, nos ha arrebatado, estamos en su presencia. Y todo lo demás es lo que va a estar ocurriendo aquí y es un periodo de 7 años. Entonces, esa es la tribulación. Entonces, los que se negaron a adorar al Estado, a los políticos, a los que no quieren ser parte de eso, de todo el sistema, esos van a ser asesinados. Y esos son los que ya los estudiamos yo creo que hace unas cuantas semanas. Y esos son los que estaban en la alabanza. ¿Recuerdan? Que dice, ¿y dónde salieron estos? Pues esos son los millones que están, que los mártires, lo estuvimos viendo, que son los que salieron del medio de la tribulación, que son los que estuvieron ahí. Sí, los mataron, sí les cortaron la cabeza, sí hicieron de la peor matanza que se haya visto, pero están en la presencia del Señor. Ya estos que están acá son los que de veras ya no tuvieron remedio, como se dice. Versículo 7, porque Dios es verdadero y justo. Versículo 7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso,
tus juicios son verdaderos y justos. Recuerden, hermanos, Dios es verdadero y es recto. Y puse recto, iba a decir leal y todo, pero Dios, hermanos, Dios lo que dice, Él lo hace. En contrario, lo que hace el diablo. El diablo viene y les dice la verdad. No, ¿verdad que no? Viene y les da mentira, les da poquita verdad así. Y yo creo que lo demás es mentira. Y uno, pues como no sabe tal vez la verdad a través de la palabra, uno siempre anda siguiendo las cosas que se sienten bien, las cosas alegres o cosas pecaminosas, porque recuerden que tenemos todavía el pecado original en nosotros y estamos todavía en un mundo, en un estado de pecado, pues todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Entonces nos atrae y siempre el diablo, el enemigo, el animal, como le quieran decir, el diablo está tratando de desviarnos. ¿Cómo? A través de lo que le gusta al ser humano, la carne, las cosas que sabemos que no son buenas ante los ojos de Dios. Por eso Dios es verdadero y recto, Él es justo. Y esa es la razón, hermanos, porque se va a enfrentar la maldad al final de los tiempos, en esa gran batalla de Armagedón. Fíjense lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque, y luego fíjense lo claro, Jesús pudo haber dicho, porque esto así yo y mi papá lo hacemos, o yo lo he decidido. No dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Siempre hablando de una manera como siervo, como esclavo, como alguien que vino a servir. No vino como así prepotente, o sea, y a veces, hermanos, eso a veces a nosotros como que, a los cristianos, hablando de los cristianos, a veces como que nos creemos, o no sé, tal vez nada más yo, no sé, pero nos creemos un poquito mejores a las personas que aún no conocen a Dios. Como que yo ya sé, pues ya la hice, está bien. Pero ¿y qué si nadie les ha hablado a estas personas? ¿Y qué si en ese momento están tal vez esperando un abrazo, o que los saluden, o simplemente, por decir, bajar al nivel de ellos espiritualmente hablando? No quiero decir que hay que bajar y pecar y para entendernos, no estoy hablando de eso. Tal vez bajar de donde nos creemos que somos la gran cosa y nos bajamos a un nivel donde ellos puedan entendernos, y no hablarles con palabras bíblicas que en realidad ellos ni saben qué quiere decir unción, o cosas que en inglés dice el lingo que es de inglés, ¿no? Que son palabras cristianas. Que esas palabras cristianas, a veces hablamos con alguien y nos dicen, él es cristiano. ¿Por qué? Pues porque dijo vamos a orar en vez de rezar. No sé, cosas. Pero en estos momentos, hermanos, yo les sugiero que hay que, no digo que hay que pecar, pero sí hay que hablarles de una manera donde no haya un ¿cómo se llama? Una barrera, porque somos muy espirituales y hasta pues no nos quieren hablar porque nos creemos tal vez mucho, o somos muy buenos y ellos son tan malos que no podemos ni platicar. No sé, pero a veces yo me he sentido de esa manera. Como que hay algo que no encaja. Y bueno, pues hay muchas cosas. Pueden ser el pecado, que están en pecado, se sienten mal, no quieren tener relación o no quieren ser amigos de un cristiano. No sé. Lo que les quiero decir, el punto es, hermanos, que tenemos que nosotros de alguna manera darnos cuenta y saber que Dios es verdadero y es recto. Y va a haber una maldad y se va a enfrentar todo eso. Pues ahí nosotros, hermanos, debemos de tener esa humildad que Jesucristo tuvo, la humildad. Y no sentirnos, pues va a venir, todo Dios es verdadero y recto porque yo ya sé, yo ya la hice. No. Fíjense una vez más lo que Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y así, si hablamos con alguien con esta actitud, hermanos, o amigo, o compañero, o una persona que conocemos, yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, es Dios que mora en mí. O sea, no es que yo soy bueno, no, yo soy malo, yo necesito lo mismo que tú necesitas. No, o es que tú necesitas eso, porque yo antes, y entonces estamos como desanivelados. Y ese es el punto, hermanos. Una vez más, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, mas
sabemos que el juicio de Dios, una vez más, déjenme comienzo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y saben, hermanos, yo nada más, a veces yo le oro al Señor, le digo, Señor, especialmente cuando uno está en situaciones donde uno dice, estos me están juzgando porque soy creyente, o no me están hablando porque esto, o me están sacando la vuelta por esto y esto. En ese momento, Señor, dame palabras, Señor, dame algo donde pueda compartir. A lo mejor en ese momento es no, simplemente no. El Señor simplemente dice, hey, aquí no hay nada que hacer. Pero allá de nosotros que tenemos algo, como que uno quiere decir algo y no lo dice porque le da vergüenza. No lo dice porque dice, tal vez me van a juzgar, ¿qué van a decir de mí? O tal vez dice, no, pues yo no sé mucho de la Biblia, pues ¿yo qué voy a decir? Y una serie de listas que podemos ahí nosotros pues hacerla para no hablar. Y hermanos, no, también hay que no ser tan humildes que no vamos a decir nada, sabiendo que tenemos la verdad y tenemos el gozo y tenemos el amor de Cristo en nosotros y ni siquiera saludamos a la persona, ni siquiera le damos un abrazo o le damos los buenos días, no sé. Y eso ha estado aquí últimamente. El versículo 8, hermanos, vemos que se derrama la cuarta copa sobre el sol. Ahora, fíjense aquí el calor. Allí es un abrumador. Abrumador es algo o sea, que no se puede soportar. Es tanto que no se puede soportar. El versículo 8 dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y básicamente aquí estamos viendo que serán o será algún tipo de... Y ¿saben qué? Todo lo que pongo es qué es lo que ahorita que conocemos que puede ser, que se puede usar en ese tiempo. Recuerden, Juan, pues él nomás estaba viendo y no sabía qué era, pero hoy sabemos que hay radiaciones, sabemos que hay como las ondas de las microondas, no se ve, pero si existe la tecnología que se pone y uno pone una mosca ahí, la tecnología, este tipo de radiación, de ondas achicharran ahí a lo que sea, que es tecnología que se usa para hacer algunas cosas, ¿no? Tal vez hasta militares. El punto es que imagínense ese calor del sol que va a quemar tanto, nos va a chamuscar, simplemente... Bueno, a nosotros no, perdón, es a los impíos, a los que van a estar aquí. Pero nada más yo me pongo a pensar, ustedes o yo, imagínense cómo se siente un calor de ¿qué? ¿De 110? Uno está desesperado, uno, agua y ahí está. Y imagínense aquí, eso es lo que va a estar, o sea, va a quemar a los hombres con fuego. O sea, por eso siempre uno dice, todo se va a quemar. Hermano, ¿qué es? Pues todo se va a quemar, todo se va a quemar. Versículo 9. Los hombres rebeldes y endurecidos de corazón. Y ¿saben qué? Y culpan a Dios. O sea, no nomás están endurecidos y así se ponen de una manera, no, y luego se enojan con Dios. Versículo 9. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y cuál fue su resultado? ¿Qué fue lo que sucedió después de eso? Pues dice que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Palabra clave, y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántas veces les hablaron tal vez antes de Dios? De Jesucristo, lo que Él vino a hacer, y uno decía, sí, yo sé. Y uno seguía adelante. Tal vez nos dijeron, arrepiéntete de tus pecados, y tal vez contestamos, pues yo no tengo pecados, yo soy bueno. Pecados fulanito y manganito, y simplemente no nos arrepentimos. ¿Será a veces, hermanos, que las personas no saben el proceso de arrepentimiento o no saben qué significa arrepentirse? No sé, nada más estoy pensando en voz alta. Aquí dice que el sol va a quemar a la gente. La gente como resultado va a maldecir y a blasfemar a Dios, y van a culpar a Dios. Sí, van a estar sufriendo y van a estar atormentados y se van a quejar, pero aún así no se arrepintieron.
Y yo me recuerdo a veces en nuestras situaciones como estábamos antes. Estábamos viviendo mal, tal vez nos metíamos en situaciones y no nos arrepentíamos. Pues porque no sabíamos que teníamos que arrepentirnos. Nos decían que Dios te quería, que Dios era que murió por tus pecados. Sí, ¿y eso cómo me va a ayudar en esta situación? Tal vez tenemos que decirles a las personas que hemos pecado contra Dios y que somos malos por naturaleza y que si no tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a seguir siendo malos, aunque nos creamos buenos, porque siempre hay alguien más malo que uno. No sé, pero habría que orarle al Señor para que el Señor nos dé sabiduría, cómo hablarle a las personas, una vez más, las personas que no conocen al Señor. Y a veces nosotros caminamos como que muy, que ya la hice, ya tengo vida eterna, gloria a Dios. En Hechos, fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Esa palabra me gusta, duros de servir. Duros de servir. Y dice, incursios. Bueno, ahí leemos. Incursios de corazón. Quiere decir que el corazón no le ha pasado la circuncisión, porque habría que cortar todo lo malo y que salga todo lo malo. La incircuncisión del corazón y de oídos. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Nos gusta todavía seguir oyendo tonterías, palabras mal habladas, chistes que también tenemos que circuncidar nuestros oídos, que es lo que estamos leyendo, y apartar todo eso de nosotros. Y luego dice, vosotros resistís, dice. O sea, ustedes están resistiendo. Siempre, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y es difícil, hermanos, dejar el pecado, dejar algo que tal vez va a dejar de producir dinero si la persona está ganando dinero a través del pecado. Es difícil dejar el pecado y arrepentirme si estoy viviendo de una manera que me divierto y me la paso bien. ¿Cómo voy a dejar de hacer mis diversiones y que la pase bien? ¿Por qué? Pues porque las personas están duras de servir. Servir es aquí el cuello. En México, no sé, pero ahí se dice que hay personas muy estiradas que tienen así que el cuello y que ven a uno así. Y siempre es la imagen que siempre se viene. Pues ven así a la gente porque son duros de ¿qué? De servir. O sea, no voltean así. O sea, no sé, con la gente son así. Así muy, ¿no? Y pues están duros de servir. Y me encanta esa palabra, duros de servir. Entonces, hermanos, como siempre se ha dicho, Dios ha tratado de diferente manera de alcanzar al ser humano, pero es por eso, por el corazón duro y porque somos duros de servir, así estirados, cuerpos, nos creemos la gran cosa, y nada de humillación, como vimos ahorita Jesucristo que dice que Él no puede hacer nada por su cuenta, Él está haciendo la voluntad de Dios Padre. Imagínense. En Deuteronomio, capítulo 1, versículo 43, dice, y os hablé, y les hablé, y no disteis oído. O sea, yo les hablé y no pusieron su oído, o sea, no escucharon. Dice, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. O sea, más bien fueron rebeldes, se rebelaron en contra de Dios. Y persistiendo con altivez, subisteis al monte. O sea, simplemente no hizo caso, siguió haciendo lo que estaba haciendo, siguió haciendo fiestas, pachangas, viviendo la manera que vivía, haciendo negocios como vivía antes la persona, y simplemente no cambió nada. ¿Por qué? Pues ¿cómo iba a perder tanto dinero si deja de hacer las cosas que sabe que son malas? O si deja de ir a las fiestas y dejar de hacer lo que se siente bonito. Él siguió su camino. Aquí dice que siguió persistiendo con altivez y así subió al monte, o sea, siguió su caminar. En 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 19, dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas a ellos no los escucharon. O sea,
también no escucharon. Y saben, hermanos, a veces las personas llegan a un punto, los creyentes que a veces comparte uno con las personas, uno a veces llega a un punto donde dice, ya le he hablado mucho a esta persona ya sabe, ya ha escuchado, pero simplemente, pues uno no puede hacer nada. Y en realidad uno no puede hacer nada. Es Dios quien hace las cosas a través del Espíritu Santo. Allá de nosotros, que digamos, es que yo voy a hacer las cosas. Es que no, Jesucristo dice, más bien es por la voluntad de mi Padre. En Zacarías capítulo 7 versículo 11 dice, pero no quisieron escuchar, dice, antes se volvieron de espalda, o sea, simplemente le dieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y a veces se ponían ahí a platicar y se tapaban así los oídos, así. ¿Han visto a los niños que uno les dice cosas al estar regañando? Y dice, y se pone así. Imagínense ya adultos, ya maestros de la ley, ya fariseos ahí que les hablaban los apóstoles y se hacían como los que no oían. La quinta copa, versículo 10 y 11, hermanos, y ya con eso vamos a terminar. Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y fíjense, sobre el trono de la bestia, el lugar donde se sienta o el lugar donde vive o donde está. Y su reino dice que se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. O sea, ¿cuántos de ustedes están hablando así o están comiendo algo bien rico o están hablando una conversación así bien amena y de repente algo sucede que se muerde en la lengua? ¿Verdad que es bien horrible? Cuando estaba viendo esto, dije, oh man, es tan horrible. O sea, it's horrible. Duele y uno no puede hacer nada y se queda así hasta le duele todo el cuerpo. Aquí, fíjense lo que usted dice, que se mordían de dolor sus lenguas. Todo el reino del anticristo, hermanos, y todos los que lo siguen a él, se van a llenar de tinieblas. Ahora, aquí no es tiniebla espiritual, porque recuerden que ya hablando espiritualmente ya están llenos de tinieblas, totalmente llenos de tinieblas, pero aquí se está refiriendo a literalmente que va a ser una oscuridad, totalmente oscuro todo. Ahora, será un fenómeno así como cuando se apaga la luz. Imagínense que de repente se apaga la luz y salimos afuera, no hay sol, no hay estrellas, simplemente todo está oscuro. Pero hay mucha calor y está bien oscuro. El profeta Joel predijo estas tinieblas que eran densas y negras. Joel capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, tocad la trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Recuerden, el juicio de Jehová se está refiriendo al día de Jehová. Dice, porque está cercano. Imagínense con los tiempos que Joel escribió esto, dice que está cercano. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, y semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Jesucristo también predijo que el sol y toda la luz sería oscurecida, con una tiniebla densa también y oscura. Jesús, hablando en Mateo capítulo 24 versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa palabra potencias habría que hacer un estudio para llegar y a qué se está refiriendo. Y ya, hermanos, como conclusión, ya para terminar, versículo 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué es la palabra clave que hemos estado leyendo aquí? No se arrepintieron de sus obras. Recuerden que aquí ha llegado a un punto donde esas personas están tan
tan duras de corazón, tan demoníacas, tan llenas de espiritismo, de ocultismo, de cosas diabólicas, que ya simplemente el diablo los tiene tan cegados a través del anticristo, a través de todo lo que está ocurriendo con el falso profeta. Entonces llegan a un punto donde simplemente no se arrepintieron de sus obras. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos culpado a Dios por nuestras situaciones? Aquí vemos que lo primero que hacían era que culpaban a Dios por el resultado de lo que Dios estaba trayendo como juicio, y se enojaban con Dios. Y yo creo que todos que hemos estado en una situación difícil, no hemos culpado a Dios, pero sí lo hemos cuestionado. De alguna manera le decimos, Señor, ¿por qué? O Señor, yo sé que, y ahí podemos poner lo que está pasando por nuestra mente, por nuestro corazón. Pero Dios, hermanos, siempre nos ha dado gracia, nos ha dado misericordia. Incluso a los malos, a los impíos, a los mentirosos. Ahí vemos hechiceros, una lista de esa misericordia que viene para todos. Pero el punto es si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos. Pero muchas veces por falta de fe, porque estamos llenos de nuestros pecados, la manera como hacemos las cosas simplemente nos cuesta. Y antes de terminar ese estudio, quiero hacer una oración y vamos simplemente a venir delante de Dios y arrepentirnos. Yo sé que tal vez hay una persona que me está oyendo, tal vez, aquí no, porque todos somos creyentes, pero incluso nosotros creyentes, tal vez todavía puede haber algo dentro de nosotros, que tal vez rencores con familiares, tal vez no se nos olvida una situación que nos marcó para el resto de nuestras vidas. Y tenemos que venir ante el Señor a pedirle perdón y arrepentirnos de la manera como estamos todavía ahí almacenando ese mal en nuestro corazón. Y vamos a venir ante el Señor y vamos a arrepentirnos de esa actitud que tenemos, para que todo lo que está ahí, simplemente pues el Señor nos sane de esas heridas, nos sane de esas situaciones. Entonces vamos a orar y vamos a invitar a Dios que sea parte de nuestras vidas para las personas que aún no lo conocen, y para que pues acepten al Señor en su corazón, porque lo que estamos leyendo es gente que nunca se arrepintió, gente que simplemente siguió la manera, viviendo como estaban viviendo. Vino el anticristo, se levanta y paz, ya la iglesia no está aquí, y ya dicen, qué bueno que se fueron los cristianos, ya podemos vivir en paz. Sí, hay 3 años y medio de paz, después se revela el anticristo, toma poder de todo, y todo lo que creyeron que era bueno, ahora ya fue malo, porque se vio verdaderamente quién es Él. Y todas las personas que se quedaron tal vez creyeron, o medio creían, o se alejaron de Dios, pero saben algo de lo que es Dios y Jesucristo. Y esos son los que al final se arrepienten y salen en medio de la tribulación, son salvos. Pero ya los que se quedaron, como que ya no tienen remedio. Y yo nada más vengo y les digo, ¿para qué esperarse a ese tiempo? ¿Para qué esperar? O simplemente, ¿para qué esperar hasta que el Señor nos llame? ¿Por qué no podemos hacer las paces con Dios? Y venimos delante de Él. Una vez más, esto es para las personas que me están oyendo o que me están viendo. Entonces vamos a venir delante de Él, vamos a decirle que, Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti. Vamos a hacer una oración y que el Señor simplemente venga en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si me acompañan para orar. Señor Padre, venimos delante de ti primero que nada para orar por todas las personas que están viendo este mensaje o escuchándolo, que aún no te conocen, Señor, que aún no se han entregado totalmente, que no han dicho, Señor, perdóname, me arrepiento, he pecado contra ti. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Y yo creo que tú me has perdonado. Vamos a orar esto, vamos a orar una oración donde usted viene delante del Señor y le pide perdón. Y le pide que entre en su corazón, en su vida, para que sea ahora Dios, que sea Jesucristo el que controla, no controla de una manera robótica, pero que está y es parte de su vida. Vamos a orar. Repita esto después de mí. Señor, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Te doy gracias por el
privilegio de poder todavía venir delante de ti y arrepentirme y pedirte que entres en mi corazón, en mi vida, y que me cambies la manera de vivir. Te pido que me fortalezcas en esas situaciones donde a veces te culpo a ti y son simplemente consecuencias de mi pecado, de la manera como estoy viviendo. Perdóname, Señor. Te pido que hagas conmigo conforme a tu voluntad, y te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Yo creo que tú moriste por mis pecados y también creo que resucitaste, como dice la Biblia. Te doy gracias por haber muerto en la cruz y te doy gracias por darme esta oportunidad de poder estar ante ti y pedirte que seas parte de mi vida y arrepentirme de mis pecados. Te doy gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas personas a veces piensan que es una oración muy, muy simple, pero ¿saben qué? Cuando una persona en realidad está necesitada y una persona en realidad quiere cambiar, uno lo dice y lo habla, ¿no? Lo confiesa, lo dice de su boca. ¿Y cuántas personas les han dicho que di esto o di esto y uno simplemente no quiere, no puede o simplemente no es el momento? Cuando uno confiesa a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él viene y es nuestro Señor y nuestro Salvador y es parte de nuestras vidas y comienza a hacer algo en nuestras vidas. Entonces, ahorita va a pasar Martín y Pastor Martín, siempre tanta confianza que hay, pero y vamos a tomar la comunión y gloria a Dios, hermanos. Si no, dice, creísteis, hermano. Y esta es la predicación, dice, porque primeramente os he enseñado, gracias, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en aquel entonces. Ahorita ya no viven, ya se murieron, ya se fueron con el Señor. Después desapareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio sobre toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que es lo que estamos estudiando en Apocalipsis, el último, donde le dice: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Esa es cuando habla de lo que es la segunda muerte. Nosotros, o los que han muerto en Cristo, que dice que no sufrirán la segunda muerte, es los que vamos a ser, o los que sean arrebatados si Cristo no viene hoy o mañana. Pero los que murieron en Cristo, entonces van a tener la segunda muerte, es su muerte física, y luego la muerte es cuando vamos a ser recompensados, o aquellos que también van a dar cuentas a Dios por lo que hayan hecho, y es la segunda muerte. Van a resucitar para después ser juzgados o comparecer delante del trono de Dios. Así vamos a participar, hermanos, de la comunión y lo que he estado leyendo. Recordamos algo que Jesús dijo a sus discípulos, que cuando Él tomaba la copa y partía el pan con ellos en su última cena, Él les dijo: hacer esto en memoria de mí todas las veces que lo hagan. Y con eso anunciamos su muerte, y también su resurrección, que Él resucitó. Y como dice la Escritura, si Él no haya resucitado, estuviéramos perdiendo el tiempo. Pero quiero animarlos, hermanos. En realidad hemos estado atravesando tiempos difíciles, pero quiero asegurarles que las cosas se van a poner más difíciles todavía, y es tiempo de poner nuestra mirada en Dios únicamente, solo en Él. De acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, si nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Dios, o sea, tenemos que saber que Él es el único que nos va a fortalecer. En Él es el único en el que Él es el único en el que podemos tener esperanza. Como Pablo le escribía a aquellos hermanos en Tesalonicenses: no os entristezcáis, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros, nuestra esperanza, nuestro auxilio, nuestro socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Si vemos las cosas difíciles, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, el autor y el consumador de nuestra fe. Y me acuerdo en aquellos jóvenes, Daniel y sus amigos, que fueron llevados de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, cautivos por el rey Nabucodonosor, cuando fueron acusados de adorar a otro Dios, y el rey tuvo que hacer reglas o ordenanzas para que fuera adorada su imagen, la imagen que el rey Nabucodonosor levantó. Ellos dijeron: sepas, oh rey, que no vamos a adorar. Y
y el rey les hace challenge diciendo, bueno, vamos a ver si es cierto que su Dios puede librarlos del fuego. Y ellos dijeron, aunque Dios no nos libre, no vamos a adorar. O sea que ellos sabían en quién habían puesto su confianza. Ellos habían escuchado de sus padres que Dios los había sacado, como dice la Biblia, con mano dura, con mano fuerte de Egipto, y como Dios había traído esas plagas. Ellos habían recibido, aprendido de sus papás que Dios había hecho esas cosas maravillosas para ellos, y Dios los sacó y los libró del cautiverio, y ellos tenían esa confianza que Dios podía hacer eso. Así, de esta misma manera, nosotros también en estos tiempos tenemos que saber nuestra fe, nuestra creencia, nuestras raíces, donde están puestas. Pueden estar siendo challenge. Las olas, la marea puede estar dando y pegando duro de una y de otra forma en nuestra vida, pero Dios es el que ha estado ahí siempre. Dios es el que va a estar siempre para sostenernos. Él dice, nunca los dejaré, siempre los sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así que, hermanos, les voy a pasar los elementos y vamos a orar ahorita.